Bueno, a continuación en este video vamos a hablar sobre el álgebra relacional. En este caso, el álgebra relacional, como podemos ver, es un lenguaje formal utilizado en base de datos relacionales que en este caso nos sirve para manipular y consultar datos almacenados en ellas. Fue desarrollado por Edgar Frank Cook, introducido en la década de 1970 como parte del modelo relacional. Cook en este caso se convirtió en un elemento básico del diseño y la administración de bases de datos. El álgebra relacional proporciona un conjunto de operaciones que nos permiten consultar y procesar datos de una manera que sea estructurada y consistente. Específicamente relacionales. Podemos decir que las operaciones relacionales son un conjunto de acciones o funciones las cuales las utilizamos en el contexto de las bases de datos relacionales, lo que nos servirá para manipular, obtener datos, en este caso una información específica de cada uno de los datos que vamos almacenando en diferentes tablas, las cuales van a estar interrelacionadas entre sí. Estas operaciones nos permiten realizar las consultas y realizar dichas modificaciones en los datos, permitiéndonos a cada uno de los programadores, o en este caso las personas que van a manipular los datos, facilitarles el manejo y análisis de la información en un sistema o un proyecto que tenga que ver en alguna empresa o normalmente en un sistema gestor de bases de datos. Entre las operaciones relacionales más comunes tenemos selección. La selección es una operación que se utiliza para extraer los registros específicos de una tabla o vista basándonos en una condición o conjunto de condiciones definidas. 2. La proyección. La proyección se utiliza para obtener una vista reducida de una tabla, seleccionando solo las columnas o atributos que sean necesarios. La unión. La operación de unión se utiliza para combinar registros de dos o más tablas en una nueva tabla, tomando en cuenta una condición de coincidencia definida. Tenemos la intersección. La operación de intersección se utiliza para obtener los registros que son comunes entre dos o más tablas. La diferencia, que en este caso es una operación que utilizamos para obtener los registros que son exclusivos de una tabla y que no están presentes en otra. Tenemos por último la combinación. La operación de combinación la utilizamos para obtener registro de dos o más tablas, considerando todas las posibles combinaciones entre los registros de las tablas. Cada una de estas operaciones relacionales nos permiten realizar consultas que sean complejas y obtener una información específica según los criterios deseados. Nosotros, al utilizar estas operaciones de manera eficiente, podemos extraer conocimiento valioso de cada uno de los datos que estén almacenados en nuestro sistema y tomar decisiones informadas, en este caso, en el sistema o en un proyecto. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Tenemos dos tablas, la tabla empleados y la tabla cliente. Por primer punto tenemos la selección, que como podemos ver, en este caso el ejemplo nos pide seleccionar todos los empleados cuyo salario sea mayor a 5.000. Aquí podemos ver el comando que sería select, un asterisco, con el cual seleccionamos toda la tabla empleados por medio del from, y ponemos la condición where, que sería donde seleccionamos en este caso el salario, el empleado, y ponemos la condición que sería que sea mayor a 5.000. Una pequeña recomendación es que debemos utilizar adecuadamente los operadores de comparación y los operadores lógicos para filtrar los datos. Aquí, como podemos ver, el resultado nos daría todos los empleados que tengan un salario mayor a 5.000, que en este caso de la tabla empleados nos mostraría solo dos registros, que sería María y Carlos.
En la proyección nos pide el ejemplo, obtener los nombres y apellidos de todos los clientes. Nosotros al poner nuestra línea de código, podemos ver que debemos seleccionar en este caso el nombre del cliente, el apellido del cliente, from, que sería para escoger la tabla del cliente. En este caso debemos seleccionar solo las columnas necesarias para reducir la cantidad de datos a recuperar y mejorar el rendimiento de dicha consulta. Como podemos ver, nos da solo los nombres y los apellidos de los clientes, en este caso de la tabla clientes, al realizar nuestra debida consulta. Luego tenemos la unión. El ejemplo nos pide obtener todos los datos de los empleados y los clientes. Nuestro comando, nuestra línea de código sería select asterisco from empleados. Nuestro comando, que sería unión, select from clientes, donde en este caso estamos uniendo dos tablas, la tabla de empleados y la tabla de clientes. Debemos asegurarnos que las tablas tengan una estructura similar para poder realizar una unión adecuada. Como podemos ver, al realizar dicho comando, aquí tenemos las dos tablas, la tabla empleado y la tabla de clientes. Al realizar nuestra consulta, nos mostrará la unión de las dos tablas y nos mostrará todos los datos. En la diferencia nos dice que debemos encontrar todos los empleados que en este caso no son gerentes. Nuestro comando sería, nuestra línea de código sería select from empleados where, donde, que en este caso significaría rango de empleado diferente de gerente. En este caso debemos saber utilizar el operador de comparación, la diferencia, diferente, para obtener registros que no cumplan cierta condición. Aquí tenemos la tabla de empleados y al realizar nuestra debida consulta por medio de la línea de código, nos mostrará solo los empleados que tienen el rango que no tienen el rango de gerente, que en este caso serían el empleado Juan y Carlos. La intersección. Nuestro ejemplo nos pide obtener los empleados que también son clientes. Nuestro comando sería, nuestra línea de código sería select asterisco from empleados intersect select from clientes, que en este caso estamos seleccionando dos tablas donde vamos a encontrar solo los empleados que también son clientes. Debemos asegurarnos que las columnas en ambas tablas sean compatibles para realizar una intersección exitosa. Tenemos las dos tablas, la tabla empleados, la tabla clientes. Al realizar nuestra consulta, podemos ver que en este caso nos devuelve una tabla vacía, ya que en este caso los empleados que también son clientes no existen, entonces nos muestra una tabla vacía. Gracias.